Muchas gracias. Bueno, vamos con la clase número 3 de conectando con LLMs a través de APIs. La idea es que tenemos que continuar un poco viendo cuáles son las bases de la conexión con, en este caso, la API de OpenAI para poder generar diferentes funcionalidades, ¿cierto? La última clase un poco lo que vimos fue cómo usar las APIs, después cómo trabajar con un poco de textos, ya sea leer y generar textos, ¿cierto? Y la idea es que en la clase de hoy veamos un poco más de herramientas útiles dentro de lo que es la generación de textos. En este caso vamos a ver tres elementos que tienen que ver con los outputs estructurados, las tools y la moderación, que los tres nos van a permitir trabajar con textos de una mejor forma y por lo tanto generar mejores funcionalidades. Eh, pero antes de vernos a estas herramientas, quería que volviéramos a revisar un poco los códigos de la última clase y un par de algunos ajustes. Todos estos códigos están ya subidos en la plataforma, y al igual que la diapositiva, así que si es que los quieren ir siguiendo desde ahí, pueden descargarlos. Primero, dentro bueno, aquí ya tengo mi ambiente preparado por si acaso. Ya tengo instalado mi ambiente, instalado Python, instalado OpenAI, exportadas las variables del ambiente, cosa que podamos ejecutar todo lo de OpenAI. Perfecto. ¿Qué es lo que vimos un poco la clase pasada? Un poco del cómo podíamos generar este set de instrucciones. En este caso había unos ejemplos con, por ejemplo, cómo generar una aplicación que nos puede ayudar a crear rutinas de ejercicio. Y en este caso tengo un mini código con miniciclo, donde solamente tengo una llamada a la API de Responses, a la API de OpenAI, donde con este único set de instrucciones me permitiría recopilar información. En este caso, por ejemplo, que pregunte y valide que tenga la información de qué parte del cuerpo quiere trabajar y cuánto tiempo tiene disponible para entrenar. Y por otro lado, que cuando termine de recibir toda la información, me genere una rutina que incluya estos elementos, respondiéndome en formato Markdown. Si ejecutamos este código, lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿cierto? Vamos a ver que efectivamente aquí me imprime en pantalla un poco las instrucciones que yo podría recibir como usuario. Y voy respondiéndole uno a uno las preguntas, por ejemplo, decir piernas, donde en este caso le estamos mandando a OpenAI este mensaje. Aquí se dan cuenta en este messages, que es un arreglo que vemos acá, una lista. Vamos a ir agregando cada uno de los elementos que nos vayan respondiendo, ya sea lo que nosotros ingresemos como lo que el asistente nos responda. Eh, y, y luego este asistente nos iría validando que tengamos toda la información. En este caso, por ejemplo, cuánto tiempo diario tengo. En este caso le voy a decir 30 minutos solamente. Dado eso, el asistente que está con esta única set de configuraciones debería de ser capaz de leer este segundo set de instrucciones y generarme una rutina hecha con formato Markdown. ¿Esto qué significa? Esto es un formato estructurado de texto que tiene eh, algunos caracteres claves que puede después interpretar para renderizar un poco mejor. Aquí lo vamos a ver igual de ejemplo. Eh, entonces, este primer ejemplo, bueno, vimos un poco de esto la semana pasada, la última clase, y tiene una como de las desventajas que decíamos, donde tenemos un único set de instrucciones, pero un modelo que está intentando hacer dos funciones. ¿Qué problemas puede dar esto? Que, bueno, no vamos a ser tan buenos dándole como dos instrucciones muy detalladas, porque el modelo puede empezar a confundir un poco las instrucciones, puede empezar a no saber qué parte tiene que seguir realmente. Y por otro lado, bueno, nos permite poco control y nos permite poca configuración, dado que ahora todas las instrucciones pasan por esta misma llamada, por tanto no vamos a poder ir cambiando qué modelo está utilizando, dado que el modelo mismo, esta misma llamada, ya tenemos toda la configuración del modelo y por ejemplo, si estamos usando razonamiento o no. Entonces, como estamos en una única llamada, no vamos a ir pudiendo decir, ¿sabéis qué? La recopilación de datos necesito un modelo sin razonamiento, un modelo muy chico, que va a salir más barato y rápido todo, versus que la generación de la rutina quizás sí quiero un modelo que sea con más razonamiento. En este caso me generó esta rutina, que si es que yo copio y pego esto en un Markdown Preview, en este caso simplemente busqué Markdown Preview para llegar a este link, si es que pego acá, vamos a ver que efectivamente me lo formatea, me lo renderiza de forma un poco más bonita, más que solo el texto plano, algo que casi que podría ser imprimible, que podríamos imprimir o dejar más visible, ¿cierto? Entonces, efectivamente aquí me respondió solamente con el Markdown, ya no me está pidiendo más información.
y cumplió el objetivo que queríamos, que eran instrucciones bastante simples, la verdad, pero cumplió el objetivo de generarme estos dos elementos. Nuevamente, ¿qué problemas tenemos acá? Que cuando empezamos a generar instrucciones más complejas, estas la verdad son bastante simples, podría el modelo empezar a confundirse o no ser tan bueno respondiendo cada uno de los problemas. Podría responder todos los problemas, pero quizás no tan bueno en cada uno de ellos. Y no nos va a permitir hacer una buena optimización después de poder mejorar el rendimiento y velocidad y por tanto también los costos. Entonces, para eso, una solución propuesta adicional era poder separar el modelo en dos partes. Hacer una llamada a la API en la cual podamos hacer la recopilación de datos y validación, donde por ejemplo podríamos decir que no tenga un modelo de razonamiento, que no use razonamiento. Y por otro lado, cuando ya tengamos todos los datos, podríamos indicar una nueva instrucción en la cual la pasamos solamente con la información necesaria, pero que en este caso podríamos tener otras configuraciones, como podríamos cambiar el modelo que estamos usando, cambiar la cantidad de razonamiento, etcétera, etcétera. Entonces, si es que ejecutamos esto, eh, vamos a ver que efectivamente tenemos el mismo set de instrucciones. Nuevamente le voy a decir pierna. En este caso se demoró bastante menos en responderme. El primer modelo, el primer código, en el primer modelo de todas formas se demoraba un poco más. Bueno, aquí me está creando un par más de preguntas, pero solamente le voy a decir 30 para ver si es que me genera la información. Y en este caso, claro, efectivamente me dice, bueno, ¿dónde está esto? Perdón, efectivamente me empieza a generar la rutina personalizada, donde vemos que nosotros la instrucción que le dimos es que en el primer modelo, una vez estuviera terminando de recopilar todas las instrucciones, todos los datos que queríamos, le decíamos que me responda datos completos, es decir, que ya tengo toda la información, seguido de un resumen de la información recopilada. ¿Qué nos va a permitir esto? Que nosotros, en base a estos datos, vamos a poder encadenar los dos modelos con su información, cosa que en la context window solamente esté la información relevante. Nosotros no queremos que cuando me genere la rutina, de cierta forma para ahorrar tokens y que eso permita generar mejor resultado, también, no queremos que tenga toda esta información de todo el chat que hicimos, que en este caso es bastante corto, pero podríamos tener un chat bastante más largo, sino que queremos que nos entregue solamente la información necesaria para poder generar su tarea. En este caso, esto es lo que estamos logrando diciéndole que me diga datos completos y luego el resumen de la información. Porque, bueno, con esto se lo podemos, en base a código, podemos hacer, por ejemplo, un if, que si es que datos completos está dentro de la respuesta del asistente, me cambie lo que está haciendo el flujo. En este caso, que me separe el texto en dos partes, lo que está antes de datos completos y lo que está después, dado que después de datos completos debería estar el resumen de la información recopilada. En este caso, el resumen sería esto de acá, todo esto de acá, pero todo esto hasta acá, que es lo que tenemos aquí entre estas dos líneas. Entonces aquí efectivamente le estoy entregando que lo que quiere entregar es parte del cuerpo a trabajar es piernas, tiempo diario disponible 30 minutos, incluso está mejor estructurado que lo que lo tenía, que se lo entrega a nivel de chat. Y en base a eso, se lo puedo pasar al siguiente modelo para que me construya la rutina. Que en este caso me genero esto de acá. Vamos a copiarlo nuevamente para que aquí quede como se ve. Entonces, efectivamente, nuevamente me generó un Markdown con correcto syntax y con el objetivo que este está buscando. Eh, ¿Qué otra diferencia vemos acá? De que algo también interesante es que nosotros aquí en este chat nunca terminó el código, porque estábamos haciendo un chat iterativo, dado que teníamos estas dos instrucciones. Podríamos haber detectado aquí si es que nos respondió un Markdown que la aplicación termine. Pero aquí eso ya venía un poco ya de por sí, dado que ya teníamos la primera información que era cíclica a recopilar, ya podíamos empezar de una a solicitar la última información y luego que la aplicación termine, dado que nosotros sabemos que hasta ahí nomás iba a llegar el código, el programa. Entonces aquí efectivamente el código paró, ya la aplicación se cerró, finalizó, dado que logró cumplir su objetivo de generarme la rutina. Entonces, con esto vemos que podemos encadenar dos llamadas de modelo, ir combinando su información, y que con esto podríamos ejecutar tareas mucho más complejas. De todas formas, aquí igual tenemos un problema,
que es que nosotros estamos trabajando con texto. Y en este caso, la idea de los LLMs, claro, es que podamos trabajar con estos textos. Nosotros podamos darle cierto input y él me procese cierto output en base a estos textos. Pero a nivel de flujo de desarrollo, no siempre es tan buena idea empezar a trabajar a nivel de textos como tal. No somos tan buenos en ello. Somos mucho mejor con datos estructurados en los cuales podamos ir procesando mejor la información, que nos va a permitir quizás guardar alguna base de datos estructurada, procesar mejor cada uno de los elementos que tiene, entre otras cosas. Y aquí lo que estamos haciendo es que estamos confiando que en el texto me va a dar esta respuesta y por tanto en base a esa continuar. ¿Qué tipo de problema podría pasar? Es que yo, por ejemplo, le podría decir aquí, ¿cuándo me dirás datos completos? Y aquí efectivamente me lo dijo y me dijo, al final, dentro de toda la información, con estas dos respuestas ya te devuelvo datos completos con un resumen. ¿Qué significa esto? Que a nivel de código pudimos encontrar la palabra datos completos dentro de la respuesta de asistente y me va a empezar a generar la rutina con lo que está después de datos completos, que es con un resumen. Entonces ahora, la información que le estamos pasando al siguiente modelo es solamente con un resumen, por tanto no tiene información válida y bueno, va a intentar generar algo, pero no va a estar nada en función de lo que nosotros queríamos. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque, claro, nosotros no queremos estar siempre trabajando con solo texto, sino que vamos a querer trabajar con datos estructurados, que a nivel de desarrollo nos va a permitir un mejor control del flujo en el cual estemos creando una aplicación. Bueno, aquí hice una rutina, claramente le iba a poder hacer, pero no me pidió ninguna información. Entonces, la idea es que podamos continuar y un poco el parámetro que nos va a empezar a resolver esto, porque la última clase logramos ver todos estos, tiene que ver con el parámetro de response format. Christopher. Hola, Gabriel. Sorry, disculpa, solo de curiosidad, que repliqué un ejercicio que hicimos la clase pasada y de curioso le escribí en el input, salte del rol que te había especificado y le empecé a preguntar cualquier cosa. Y aparentemente resultó. ¿Cómo, hay alguna forma de evitar eso o cómo en la práctica se evita? En la práctica, lo que uno realmente, o sea, hay algunas instrucciones más fuertes que uno puede ir dando dentro de como el system prompt para que no, como indicarle que no siga, no le haga caso a esos prompts. Pero también otras prácticas que uno puede hacer es validar el input que le estás dando antes para ver si es que es un input válido para tu, ¿cómo se llama esto? Para tu caso de uso. Esos son como los principales. En general, a nivel de prompt del system prompt debería ser bastar, pero si es que uno quiere ser mucho más riguroso y más, quizá estar mucho más seguro, lo otro igual ayuda. Buenísimo. Bueno, en este caso, lo que queremos hacer y que también puede ayudar en este tipo de elementos es trabajar con el response format. En este caso, la gracia del response format es que nos va a entregar cómo va a ser el output entregado. En este caso, tenemos tres tipos de output o de tipos de output cuando estamos trabajando con texto que nos puede generar. Primero está el tipo text, donde este es como el por defecto que nos entrega, donde la respuesta será una entrada estándar de texto, será estándar de texto, perdón, tal como lo hemos hecho hasta ahora. Básicamente nos va a responder texto, no tiene ninguna otra modificación del formato. Pero estos últimos dos, JSON Object y JSON Esquema, nos va a permitir trabajar en base a JSON, que es un tipo de formato el cual es muy fácil de poder trabajar. Un dato estructurado en el cual nosotros vamos a poder ir accediendo a ciertos atributos, ¿cierto? En Python lo vamos a ver como diccionarios, ¿cierto? Clave de valor. Entonces, en base a estos JSON, va a ser para nosotros mucho más fácil ir pudiendo desarrollar o seguir una lógica a través de la respuesta que nos dé. Y también, por otro lado, en caso de que queramos almacenar esa información en alguna base de datos o algún otro lugar, va a ser más fácil o más estandarizado, estructurado para poder trabajar con ello después. ¿Qué diferencia tiene el JSON Object y JSON Esquema? Es que JSON Object nos va a asegurar de que nos va a entregar un JSON el modelo,
pero no nos asegura de que sí o sí va a seguir el estándar que estamos pidiéndole. Versus JSON esquema que nosotros tenemos que darle un esquema, que hay un formato estándar para entregárselo, donde le vamos a indicar cuáles son cada uno de los atributos y qué contiene cada uno de esos atributos para que el modelo intente rellenar cada uno de ellos. Entonces, en JSON esquema vamos a estar seguros de qué cosas van a venir, eh, pero también tenemos que saber cuál es el tipo de respuesta que queremos. Hay veces que queremos alguna cierta flexibilidad donde no sabemos exactamente cuáles son todos los campos que queremos. Sabemos un par, pero quizás de 10 campos sabemos solo dos y queremos darle libertad al modelo de rellenar el resto. Puede ser bueno usar JSON Object. En la mayoría de los casos, sí, yo creo que es mejor que nosotros podamos identificar bien el problema y generar cuál es nuestra estructura de texto deseada y usar un JSON esquema en el cual podamos fijarle al modelo una forma en que nos responda. La forma de hacer esto es que nosotros cuando le estamos diciendo que nos responda, le estamos llamando, haciendo la llamada al API, vamos a tener un parámetro que se llama text, donde nosotros aquí le podemos definir el formato de salida. En este caso, por ejemplo, estamos diciéndole que sea JSON Object. ¿Qué es lo que nos va a hacer esto? Que nos va a retornar un objeto cuando nos responda. Una consideración importante es que cuando usamos JSON Object, en el input tiene que estar la palabra JSON. Si es que no está la palabra JSON en el input, no te va a arrojar un error porque por alguna razón en el input te exige que esté la palabra JSON. Como que, dado que estás pidiendo que sea un JSON Object, tú en los prompts tienes que decirle respóndeme en formato JSON en alguna parte. Versus por otro lado, tenemos el JSON esquema, que tenemos que indicarle que va a ser de JSON esquema. Y vamos a tener que darle vamos a tener que darle un nombre a cuál es este JSON, si tenemos que seguir esta estructura, donde aquí le vamos a pasar el JSON esquema completo. ¿Y qué es el JSON esquema completo? Bueno, es un objeto bien grande en el cual tiene la definición completa de cómo es el JSON que queremos definir. En este caso, se dan cuenta, vamos definiendo en base a types y properties toda la anidación de cómo va a ser este JSON. Primero aquí, por ejemplo, en Properties, aquí vemos que tiene una, dos, tres, cuatro keys diferentes, donde la primera es un texto, la segunda un número y la tercera un objeto nuevo, que este nuevo objeto tiene tres properties diferentes, algunas son propiedades requeridas, no puede tener perdón, propiedades adicionales, etcétera, etcétera. Básicamente estamos construyendo todo el JSON que nos tiene que responder, por lo que después, si es que nosotros le entregamos este tipo de esquema, vamos a poder tener certeza de que el modelo nos va a responder esa estructura y por tanto hacer algún desarrollo, algún algoritmo que trabaje sobre esa estructura. Eh, Ahora, en código, ¿cómo se ve? A nivel de código, vamos a ver que nosotros, como les dije, podemos darle este JSON Object en el formato. Y con eso directamente el modelo va a saber que nos va a tener que entregar un JSON. ¿Cómo podemos decirle que nos responda un JSON? Por ejemplo, directamente en el System Prompt, si le decimos que nos responda con el formato JSON, este va a poder hacerlo. Por ejemplo, en este caso voy a llamar el 03 response format JSON object. Voy a decirle perdón, este es un input en el cual digo que eres un nutricionista experto que cree planes de alimentación saludable. Le digo incluye a 7 días, incluyendo estas 4 comidas, y que todo este detalle para poder hacer cada una de las comidas. Entonces aquí le voy a decir soy vegetariano, bueno. Y en base a estos dos elementos debería poder devolverme un JSON en el cual este JSON yo lo pueda iterar para hacer algo con esa información. ¿Qué podría querer hacer con esa información? Por ejemplo, yo me imaginaría que un JSON tenga dado que le estoy pidiendo el plan semanal, tenga este JSON una key que diga plan semanal, que esto tenga algunos ítems, dado que es este tipo de JSON, y nosotros podamos iterar sobre cada uno de los días, donde me vaya diciendo para cada uno de los días cuál es el tipo de comida y cuál es la información de la comida que vaya a preparar. Entonces, con todo esto debería poder imprimir en pantalla de una forma bien estructurada toda la información. ¿Y qué me dice acá? Me entregó toda la información, pero no de forma tan estructurada. Y esto es porque hubo un error, y estoy haciendo aquí que se imprima de todas formas en caso de que haya un error. Y aquí, se dan cuenta en el log me dice este asistente, significa que me pudo decodificar bien el JSON, me entregó un JSON estructurado, pero no pudo formatearlo tal como yo quería. ¿Y por qué, por qué lo
no lo pudo formatear bien. Se dan cuenta, primero me dio un plan semanal, también me dio un mensaje, a pesar de que no se lo pedí. Podría haber impreso este mensaje también. Y en el plan semanal voy a ver que tiene para cada elemento un día, un desayuno y un elemento de cada comida. Desayuno, almuerzo, cena, snacks. Y yo aquí claramente no definí esos elementos. Y dado que no los definí, no sé cómo manejarlos. No sé cómo trabajarlo a nivel de algoritmo. Entonces, ¿qué sacamos con esto? Que nosotros, si es que no sabemos o no nos interesa iterar de hacer algún algoritmo en base a la estructura de datos, vamos a poder pedir un formato JSON y almacenar esta información. Por ejemplo, si estamos en algún proyecto más grande, podemos almacenar esta información en una base de datos para un posterior análisis. Pero en caso de que quisiéramos tener alguna estructura más definida, el JSON Object no nos estaría sirviendo. Aquí, a modo de ejemplo solamente, no, mentira. Y entonces, ¿cómo se vería con JSON esquema esto? Vamos a ver que en este caso, bueno, es muy parecido. En este caso era un nutricionista. Aquí este va a ser un experto en planificación de viajes que crea itinerarios detallados. En este caso le voy a decir un destino y que me debe incluir un itinerario que incluya todos estos elementos. ¿Y cómo me va a responder? Bueno, primero le voy a decir voy a Perú. ¿Cómo me va a responder? En este caso, cuando me responda, le estoy pidiendo que me responda con esto JSON esquema. Que tal como decíamos antes, dado que ahora tenemos contexto de cuál es el modelo que estamos haciendo, bueno, me va a responder con un objeto que va a tener un destino, va a tener una duración de días, va a tener un presupuesto. Dentro del presupuesto voy a tener cuál es la moneda, cuál es la moneda total y cuál es el monto por día. Y en el itinerario voy a tener diferentes elementos, como puede ser para este día, para el día 0, 1, 2, 3, etcétera, voy a tener este set de actividades, que esto tiene una hora de inicio, actividad, ubicación, etcétera. Y en base a todos estos elementos yo podría después procesarlos, almacenarlos de una forma más estructurada, ¿cierto? Em, por lo tanto, podríamos hacer algo más elaborado con ello. Y se dan cuenta aquí, ya no me imprimió un objeto, sino que me lo imprimió algo de una forma más estructurada, ¿cierto? Una forma quizás más bonita, más planificada, que fue lo que yo le pedí acá dentro del código, que cuando me cargara el JSON, que efectivamente me imprimiera estos textos con algunos iconos, con algún formato en el que yo pudiera mostrarlo de forma estándar. Si lo pensamos en alguna aplicación, esto podría serlo como el HTML que estamos llenando, la página web que estamos llenando, podríamos tener como muy estructurado el cómo se va a dibujar, que se va a renderizar. Entonces aquí efectivamente me pudo navegar a través de todos los elementos y por tanto sabemos bien cuál es su estructura. Sabemos que tenía un destino, tenía una duración días, que esta duración días iba a ser el número de días, que este tiene un presupuesto con un monto total y en qué tipo de moneda, en este caso por ejemplo $20, $15. Todos esos elementos nos van a permitir que pudiéramos mostrarlo y solamente lo logramos dado que tenemos este JSON esquema que le va a exigir al modelo que nos responda de este formato. Entonces, como recomendación, la idea es que podamos siempre o sea, siempre que podamos utilizar JSON esquema y si no podemos, en verdad intentar esforzarse lo más posible en definir cuál es el esquema que queremos lograr. Si tenemos una obligación bien clara cuál es el propósito que estamos buscando, deberíamos de ser capaces de definir un esquema que nos cumpla ese objetivo. Y solo si en último caso, por ejemplo, las primeras iteraciones, usar un formato JSON que nos permita generar este JSON esquema. Entonces, teniendo este concepto de que podemos usar JSON Object y JSON esquema, eh, no solamente lo vamos a poder utilizar para poder hacer, ¿cómo se llama esto? Control de todos los campos que me tiene que llenar para como completar datos, por ejemplo, aquí era el destino, duración, etcétera, sino que también lo podemos utilizar para definir algún control de flujo. Por ejemplo, si es que intentamos replicar lo que estábamos haciendo en los primeros ejemplos, pero ahora con JSON esquema, vamos a poder ver que nosotros vamos a poder, yéndome aquí a esta parte del código antes de ver el esquema, vamos a poder darle en este set de validaciones, vamos a poder darle un esquema de validación en el cual en este esquema de validación va a ser más fácil va a ser fácil diseñar un esquema en el cual nos diga con un booleano, por ejemplo aquí datos completos, en caso de que tenga o no tenga la información completa. ¿Qué nos estamos evitando aquí? Nos estamos evitando buscar el
texto, datos completos que podría estar entregado por algún error o por algún otro motivo. Ujú. Entonces, si es que, bueno, aquí en este caso, si nos damos cuenta, cada endpoint, perdón, cada esquema, podemos ir definiendo. En este caso, decimos que datos completos va a ser de tipo booleano. Y en la descripción, nosotros le vamos a ir indicando qué tipo de información nos da. Por ejemplo, true si todos los datos necesarios han sido recopilados. Entonces, en este caso, nos vamos a asegurar de que este dato completo va a tener la información correcta y no vamos a estar buscando un texto simplemente dentro de otro texto. Y por otro lado, con los otros elementos también vamos a poder iterarlo o guardarlo. Vale decir, cuando este sea true, enfócate en la información de usuario, dado que ya tienes toda la información ahí. ¿Y qué hago para seguir iterando con el usuario? Bueno, puedo darle un objeto un elemento, por ejemplo, que sea pregunta siguiente, donde aquí siempre, en caso de que me falten datos, voy a colocar la pregunta. Entonces, si es que volvemos aquí a la parte del código, vamos a ver que en este caso siempre vamos a cargar el JSON que nos está entregando. Si los datos están completos, me va a intentar crear la rutina. Y por otro lado, si no están completos, simplemente le pregunto la siguiente pregunta. En este caso lo vamos a ejecutar de todas formas para ver la diferencia. Y en este caso le voy a decir pierna, nuevamente. Y aquí vemos el objeto que nos está recopilando. Toda la información que tenemos. Donde vemos que datos completos es falso. Vemos que la información del usuario es parte cuerpo pierna. Tiempo disponible cero porque no sabemos. Nivel de experiencia participante. Ah, bueno, estos son otros elementos que le agregué al JSON esquema. Entonces, ¿cuál es la pregunta siguiente? ¿Cuánto tiempo diario tiene disponible para entrenar en minutos? En este caso le voy a decir 30. Y dado que ahora tiene los datos completos, me va a permitir crear la rutina personalizada. Y aquí me entregó el Markdown que necesitaba. Ah, no, en este caso no era Markdown, le pedí que yo formateaba el texto. Ujú. Buenísimo. Entonces, con esto, usando JSON esquema puede ser bastante mejor a nivel de desarrollo de algún flujo de código, de algún algoritmo que queramos hacer en base a todos estos datos. Pero yo debo decir que el JSON esquema es bastante verboso. Si dan cuenta, tiene muchas líneas. Todo este JSON esquema va de la línea 8 a la 51 y el otro de la 53 al 81. Son muchas líneas en las cuales vamos a definir todo ese elemento. Y muchos elementos que se van repitiendo. Por ejemplo, estos type string o después array, items, object. Todos estos elementos hace que sea bastante largo generar un JSON esquema. Este es el formato estándar, pero de todas formas, con OpenAI y algunas otras librerías que es PyDantic, que ahí Jonathan se estaba adelantando, la idea es que vamos a poder utilizar librerías de esquemas en los cuales nos va a permitir hacer esto de una forma mucho más estructurada. En este caso, nosotros vamos a usar PyDantic, que PyDantic es una librería de validación de esquemas, como de una forma genérica en Python, vale decir, nosotros vamos a ir generando clases que van a extender de algún esquema, perdón, de este modelo de PyDantic, y eso nos va a permitir validar que un objeto, un diccionario, un JSON, como lo queramos ver, tenga una cierta estructura. Por ejemplo, que tenga parte cuerpo y tiempo disponible. ¿Cuál es la gracia? Que OpenAI tiene dentro de su API una forma de poder consultarlo con JSON esquema usando en este caso PyDantic. Que al utilizar PyDantic se dan cuenta queda de una forma bastante más legible que como estaba ese JSON esquema tan grande. En este caso, si se dan cuenta, tenemos el mismo esquema que estaba acá en un JSON enorme y bien anidado, pero utilizando PyDantic, que hace que, si bien es cierto, va a ser específico a Python, porque en este caso, si usamos otro lenguaje como puede ser Node u otro, eh, va a ser, ¿cómo se llama esto? Va a ser específico para Python, pero de todas formas nos va a ayudar dentro de este Python a poder ir trabajándolo. En este caso, información usuario, por ejemplo, después estos objetos lo podemos ir utilizando dentro de otros esquemas. Entonces podemos ir generando muchos esquemas más chicos, clases más chicas, cada una más legible por sí misma y más fácil poder agregar más campos. Y luego todo esto se lo vamos a poder pasar fácilmente a la API de OpenAI, diciéndole cuál es el esquema que queremos utilizar. En este caso, si es que yo ejecuto este código, eso es 06.
vamos a ver que funciona igual que con JSON esquema, pero simplemente cambió el cómo estructuramos, cómo le dimos esta información de los esquemas, lo que hace que sea bastante más legible a nivel de código. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, ya no tenemos un JSON, que era lo que nos mostraba antes, lo borré, sino que esto de inmediatamente lo va parseando a nivel de la clase. Entonces, nosotros después tenemos que iterar sobre una clase en vez de que iterar sobre un objeto, que en ambos se puede iterar de una forma fácil, se puede trabajar sobre ellos, acceder a los parámetros, me refiero, pero un objeto siempre va a ser más fácil. En un objeto de Python, me refiero. Entonces aquí, si es que vemos esta respuesta, vemos que nos va a tener un atributo que es output parse, que en este caso este sería el output que nos entrega, que va a ser el JSON, pero parseado como cada una de estas clases. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a poder acceder a los atributos de cada una de las instancias de esta clase para poder ir haciendo elementos. Si se dan cuenta acá, cómo diferenciamos esto, que aquí estamos accediendo a un JSON donde accedemos a cada uno de los campos con estos corchetes, pero por otro lado aquí estamos accediendo como si fueran atributos directamente y no como un acceder a un elemento. Son detallitos de Python, pero que no hacen esta diferencia y que al usar este PyDantic hace que sea mucho más fácil de trabajar. Buenísimo. Entonces, eso es lo que les quería comentar de Response Format. Se dan cuenta, es una buena herramienta para poder validar mejor cuáles son los outputs que nos entregan y cómo a nivel de un algoritmo podemos trabajar. Nuevamente, a nivel de programación no somos tan buenos trabajando sobre texto, pero sobre estos objetos estructurados sí podemos hacer hartas más cosas. Bueno, ¿qué otro elemento podemos hacer para ir expandiendo qué es lo que puede hacer este modelo? Eh, el otro propiedad o configuración importante que podemos utilizar es tools. ¿Qué son las tools? Bueno, las tools nos van a permitir hacer llamada de ejecución a funciones externas de Python, del modelo en sí mismo, que nos va a permitir hacer elementos muy específicos, hacer funciones muy customizadas que nos permitan trabajar con el modelo. La idea es que en este caso, cuando estemos trabajando con las tools, en cada llamada a la API vamos a tener que indicarle cuáles son las tools disponibles y el modelo nos va a indicar cuándo va a requerir utilizar una. ¿Vale? Si nosotros le vamos a decir, tengo estas cinco tools, la tool uno me permite sumar, la segunda me permite multiplicar, la tercera restar, y dado el input que nosotros le mandemos al modelo, nos va a indicar, usa la tool de multiplicar o la de sumar, por ejemplo. En este caso vamos a tener diferentes tipos de tools, donde nosotros vamos a tener algunas integradas, pero también vamos a poder crear las nuestras. En este caso en OpenAI nos indica que tiene bastantes tools y cada vez siempre van agregando más. Pero por ahora, lo más general que vamos a ver una de las integradas y cómo crear las nuestras, que son estas dos funciones principales. ¿Cómo funcionan las tools? Un poco lo que les decía. Nosotros vamos a estar llamando con diferentes condiciones al modelo, ¿cierto? Y este nos va a indicar cuándo hacer la llamada a la tool. Vale decir aquí, por ejemplo, que este diagrama está dentro de la documentación de OpenAI. Nosotros, por ejemplo, en el primer mensaje con el cual llamar al modelo, le vamos a pasar todas nuestras definiciones de tools y nuestro mensaje. Por ejemplo, le vamos a pasar que tenemos una función que se llama getWeather, que tiene un parámetro inicial que se llama location y podemos entregar un mensaje que diga cuál es el clima en París. Con esto, ¿qué nos va a decir el modelo? Tienes que llamar getWeather con París. Con esto, nosotros lo que podemos hacer es procesar esta respuesta, procesar dado que pues, estamos haciendo un código, podemos iterar sobre él, y decir, bueno, el modelo me está pidiendo que ejecute esta función con este parámetro, y por tanto yo la ejecuto. Todo esto va a funcionar dentro de mi código, va a depender de mí el que yo desarrolle esa función. Y una vez yo tenga esta respuesta, voy a mandarle todos los mensajes anteriores al modelo, indicándole que la respuesta a la pregunta que él me dijo que ejecutara localmente es esta de acá, en este caso temperatura 14. Y con esto el modelo va a poder recibir la respuesta, decir, oye, te dije que pidas la temperatura y me dijiste que la temperatura es 14. Bueno, entonces mi respuesta ya formateada como modelo es esta de acá, que ya es un texto que la temperatura actual es 14 grados. Vamos al código a revisarlo.
Aquí. Bueno, en este caso vamos a hacer tres ejemplos. Uno en el cual vamos a ver cómo se hace usar estas tools por defecto y cómo podemos generar nuestras propias tools. En primer lugar, el cómo se utilizan las por defecto. En este caso tenemos una por defecto que es el uso de Web Search. ¿Qué nos va a permitir usar Web Search? Por detrás, OpenAI va a hacer una búsqueda en web, en diferentes motores de búsqueda, en la cual va a utilizar esa información para poder responder nuestra pregunta. En este caso, por ejemplo, le estoy diciendo que este es un asistente de investigación que ayuda a encontrar información actualizada sobre cualquier tema. Usa la herramienta de búsqueda web disponible para obtener información reciente y precisa. En este caso le estoy forzando más a que pueda utilizar la tool. Eso siempre puede ser bueno, es bueno utilizar, hacerlo dentro de estos prompts de sistema. Y aquí le estoy diciendo qué tipo de información necesito que recopile. Entonces, en base a toda esta información, va a poder buscar, hacer búsqueda en la web, en base a la pregunta que yo le haga, y responderme con la información que yo considero relevante. Vamos a ejecutarlo. En este caso, por ejemplo, le voy a preguntar cuál es no, cuál es la temperatura hoy en Santiago. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a buscar en la web sobre cuál es la temperatura hoy en Santiago y me va a intentar proporcionar esta información. Información relevante y reciente, fuentes confiables, resumen del punto más importante y contexto adicional si es necesario. Entonces, en base a esto, de todas formas se va a demorar porque está haciendo alguna búsqueda, está consultando en varias fuentes, pero cuando me responda va a darme la información más reciente al respecto. En este caso, por ejemplo, dentro de las búsquedas que hizo, definió que hay varios lugares que puede ser de Santiago, le voy a decir por ejemplo, me indica que hoy es lunes 12 de enero. Voy a decir Santiago de Chile, a ver si así me busca mejor. Eh, Aquí se dan cuenta también, estos modelos a veces son bastante lentos, ya sea por las diferentes tools que va a ir iterando hasta darte la respuesta. Y por otro lado, con estos modelos como GPT-5 Nano, que tiene razonamiento, en este caso, dado que estoy usando Web Search, no puedo quitarle el razonamiento, por tanto, de todas formas, la respuesta va a ser un poco más lenta. Pero esperemos que no sea tanto. Sí, ahí aprovechando, respondo a Jonathan. Ah, perdón, Álvaro, te salté antes. Arial Tune ayuda bastante, Oriented Object. La verdad, alguien te dice que sí, no estoy seguro qué es eso, así que no lo puedo validar ni negar, pero me suena que puede ser útil. Y si es posible agregar stream a respuestas, sí, uno puede utilizar la respuesta de OpenAI. O sea, en OpenAI hay unos elementos de stream. No los vamos a ver dentro del curso porque puede ser más complejo para, ¿cómo se llama esto? La gente que no tenga tanto conocimiento de Python. Pero si quieren revisarlo, aquí dentro de la API Reference hay un campo de string, donde aquí van a ver que van a poder pedirle dentro de la API de OpenAI en responses. Blah, van a poder decirle que tenga un true en string, para decir que te dé la respuesta en bloques. Y esto va a hacer que uno se pueda suscribir a diferentes eventos y cada vez que esté generando datos, uno lo puede ir mostrando de a poco. Entonces vamos a tener diferentes eventos que se van a ir en progreso y creando y por tanto uno puede generar una experiencia mejor de usuario. Esto es cuando estamos, por ejemplo, en ChatGPT y estamos hablando y ChatGPT no te entrega todas las respuestas de una, sino que te va mostrando como de a poco la respuesta. A eso se refiere. Y es muy útil, bueno, cuando se está demorando. Cuando esto se demora mucho, es bueno que sea en stream para que uno pueda ver algún progreso. Y aquí en este caso, bueno, ya me respondió y vamos a ver que me sacó harta información. Bueno, no me entregó las fuentes de donde lo sacó, pero para algunas otras preguntas puede ir entregándolo. Lo importante es que aquí está haciendo información real del día y que eso es algo que no era posible, o sea, que tiene que estar dentro del contexto, la información que necesitamos usar. Refraseo, perdón.
hablamos de que la información que va a utilizar el modelo para responder tiene que ver con la información con la cual fue entrenada, que son fuentes de datos, texto que están en Internet, por tanto se vuelven obsoletas rápidamente, y va a usar la información que nosotros le pasemos en el context window. Cualquier otra información no va a poder utilizarla. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos permitiendo que se agregue a nuestro context window información del día, en este caso utilizando esta tool de web search, que es información pública pero 100% actualizada, y por tanto vamos a poder utilizar esa información para generar respuestas. ¿Qué es lo que podríamos querer también? Bueno, que podamos hacer diferentes consultas a información que no sea pública, sea más privada, en caso de que tengamos alguna aplicación de uso interno, y que use esa información actualizada a tiempo real, al día, para generar respuestas. Pero para eso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que crear nuestras propias tools, que van a ser más customizables. Por ejemplo, acá yo voy a crear unas tools simples. En este caso, estoy creando solamente una tool que es la de multiplicar. Donde aquí le estoy diciendo que esta me va a multiplicar dos números, recibe aquí dos parámetros, A y B, y me va a entregar la respuesta, ¿cómo se llama esto? La respuesta a esta pregunta. Ahí preguntan, ¿eso sería como usar RAG con OpenAI? Es algo similar. RAG tiene algunas consideraciones más específicas y las vamos a ver creo que en dos clases más, así que ahí las vamos a ver el detalle. Pero claro, la idea es que estamos añadiendo información al contexto de una forma externa. Entonces, en esta tool vamos a ver qué es multiplicar. Estamos viendo dos números. ¿Cómo se pasan las tools? Bueno, nosotros al modelo con el cual vamos a llamar la tool, tiene una propiedad que se llama tools, donde le vamos a pasar un arreglo con todas las tools que tiene que tener. En este caso, ¿qué tools le voy a decir que tiene? Le voy a decir que tiene una función de nombre multiplicar y que su descripción es que multiplica dos números. Y en este caso, ¿qué parámetros tiene? Bueno, tiene un parámetro A, que es el primer número, y un parámetro B, que es el segundo número. Se dan cuenta que también estamos usando el formato de JSON esquema para poder indicarle cuáles son las funciones. Y bueno, le digo que es un asistente que me va a permitir hacer operaciones. En este caso, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que este es 08, que le voy a decir que multiplique dos números muy grandes para ver qué respuesta me entrega. En este caso, lo que vemos que hace el código es que cuando me entrega una respuesta, va a revisar si es que en la respuesta me está pidiendo que haga una llamada a una función. En caso que me esté pidiendo que haga una llamada a una función, voy a recopilar cuáles son los argumentos de esta función que tengo que utilizar. ¿Cómo esto sabe qué argumentos tiene que pasar? Bueno, con este JSON esquema que le entregamos, le dijimos, en caso de que quieras que llame esta función, tienes que pasarme estos argumentos. Entonces aquí me va a saber cuáles son los argumentos. ¿Y cómo vamos a saber qué función tenemos que llamar? Bueno, también me va a responder con cuál es la función que tenemos que llamar, con lo cual nosotros podemos hacer un par de ifs para realmente llamar a la función. En este caso, esta es la respuesta que nos entregó, donde dice que los argumentos son estos de acá, A y B, que son claramente los dos números que nosotros le entregamos. Me va a decir que esto tiene una ID de llamada y que usa la función multiplicar. Dado esto, nosotros lo que podemos hacer es que podemos ejecutar la función. En este caso le estamos llamando a la función multiplicar con function args. Este es un formato para poder pasarle correctamente todos los parámetros, dado que aquí recibamos A y B, como dijimos, A y B. Con este formato de respuesta que le estoy dando, con este asterisco asterisco function args, le estoy pasando esto que habíamos cargado como un JSON, se lo estamos pasando como a nivel de parámetros. Y en base a eso, nosotros vamos a poder agregar al listado de mensajes general de todas las llamadas, a todos los mensajes. Vamos a poder decirle, bueno, este fue el output que me generó la función que llamé. Y dado que el output me entregó una función, voy a poder llamar de nuevo al mismo modelo que teníamos acá arriba, pero ahora con este input list que tiene el resultado de la función. Por tanto, va a poder utilizar el resultado de la función para generarme un texto. Y bueno, aquí hice acá, además, para mostrar diferencias, puse ¿cómo se llama esto? Llamé la misma pregunta, en este caso la multiplicación de esos dos números, pero con un modelo sin tools y otro con tools, y vamos a ver que las respuestas son diferentes. No son
quizás dramáticamente diferentes, o sea, no, igual son importantes la diferencia, pero se dan cuenta el que no usa tools, que va a utilizar básicamente su conocimiento de texto, va a decirme, bueno, parten 1888 y este partió 1883. Está partiendo es parecido. Entonces tiene una noción de cómo va a ir, pero realmente lo que sabe es que si aquí hay este número y este número, aquí va a tener otro número más grande. Cómo llegar a ese número exactamente, él no va a hacer ninguna operación matemática. Pero como lo estamos haciendo aquí en base a una función, estamos realmente ejecutando un código, ejecutando un código que realmente hace esa función, esa multiplicación, por tanto es más preciso. Esto lo podemos hacer con diferentes elementos, ya sea algunas operaciones como estas, o alguna llamada a otra API, otro servicio externo, o lo que nosotros queramos. Jonathan. Una duda ahí en el JSON, en el esquema, Ujú. ¿los parámetros los defines tú o son estipulados por OpenAI? Como el nombre, el tipo, la descripción, ¿qué tiene que Ah, tener eso de ahí? los definimos nosotros. Podemos hacer Ya. cualquier tipo de parámetro. Es importante aquí ponerle bien la descripción para que OpenAI entienda cómo rellenártelo. Y eso incluye los que están arriba, el tipo, el name, description, esos que están O ahí. sea, Igual. estos de acá, estos de acá ¿Mm? tienen que ver con la notación de JSON Schema, como type, name, description, strip. Como el JSON Schema te exige que sean esos. Ahora, los nombres que están en las propiedades de más abajo Ah, ya, es perfecto. definidos por uno. Ya, bien. Gracias. Buenísimo. Bueno, entonces este es cómo funciona una tool simple. Se dan cuenta, realmente aquí la tool fue solo multiplicar, pero lo que hace esta función puede ser lo que nosotros queramos. Darwin. Gabriel, me queda la duda, ¿cómo corroboras que efectivamente hizo uso de la tool y no, digamos, como que calculó propiamente tal el modelo sin usar la tool? Perfecto. Aquí, o sea, hay dos cosas que hay que asegurarse. Uno de en el prompt, o quizás si es que queremos estar muy seguros, sabemos que nuestro modelo va a estar enfocado a eso. Intentar indicarle que use, por ejemplo, aquí que le puse siempre utiliza las funciones disponibles para resolver el problema, para que intente usar eso en vez de hacerlo por él mismo solo. Pero al final la única forma de saber si es que realmente lo utilizó o no es con esta respuesta. Al final nosotros cuando hacemos la primera llamada, lo que hace es que nos responde con un output que nos dice llama a una función. Entonces, si es que nos respondió con ese output, sabemos que podemos trabajar y iterar sobre esa función. Si no nos devolvió eso, podría, por ejemplo, este modelo haberme respondido directamente este número. Efectivamente podría. De hecho, si es que usamos modelos más grandes con razonamiento alto, hay veces que intenta hacerlo. Em, entonces, sería, dependiendo de qué tool, de qué tipo de tool estemos utilizando, serle bien específico en el prompt de que haga esas llamadas. Por ejemplo, si es que estamos haciendo que haga preguntas más como de conocimiento general y nosotros queremos que responda con un libro nuestro, que lo va a sacar de las tools de acá, es importante decirle, como explicitarle que utilice la tool y no su conocimiento, porque si no, a veces va a intentar utilizar su conocimiento. Ah, Eh, perfecto. Muchas gracias. Es quizá ahí como un ejemplo, un caso que nos pasó. Nosotros, en este caso que les comentaba, trabajo en Farmacia Meki y implementamos un chatbot en base a diferentes usos de LLMs. Y dentro de las primeras pruebas que estamos haciendo localmente, cada vez que le preguntábamos algo, utilizamos un modelo muy grande y en vez de respondernos con la información que nosotros le estábamos entregando en base al contexto, utilizaba información que tenía internamente para poder responder. Entonces tuvimos que hacer que use un modelo más chico para que se asegure de utilizar las tools y así no respondiera con información que él supiera, sino que tuviera que realmente comprender, o sea, utilizar la información extra que le estábamos entregando. Y bueno, este es un caso simple. Un caso más complejo podría ser este de acá. Quizás no es tanto más complejo, pero sí vamos a ver que podemos generar, o sea, utilizar diferentes funciones y el modelo va a tener que ir eligiendo correctamente cuál utilizar. En este caso le estoy diciendo que es un asistente de gestión de tareas muy útil y amigable. Ayuda al usuario a generar sus tareas usando las funciones disponibles. Aquí le doy una ayuda de qué tipo de tools tiene. Puede agregar nuevas tareas, puede listar las tareas, puede marcar las tareas como completadas o eliminar tareas. Le digo, sé productivo y sugiere acciones útiles.
Entonces, si ejecutamos esto, pero, a ver, vamos a ver que tengo que preparar la clase, le voy a decir. En base a esto, ¿qué debería hacer esto? Debería empezar a hacer diferentes llamadas a funciones para que me pueda gestionar la lista. Me pueda gestionar mi lista de tareas. ¿Y qué va a ir haciendo esto? Que cada vez que me diga, me haga una llamada a la función, me va a permitir generar mis propias funciones, hacer mi propio llamado. Aquí se dan cuenta que hago este function name, donde hago cada uno de los llamados de las funciones. Y en cada una de estas llamadas, lo que estoy haciendo es trabajar con esta lista que tenemos acá, donde le voy agregando objetos que están estructurados y me permite generar correctamente mis tareas. Eh, Aquí uy, son para el 14 del 01 del 2026 y son de alta prioridad. Entonces con esto después va a empezar a llamar las diferentes funciones. Aquí estaba intentando recopilar más información para poder agregar. Entonces tarea uno agregada. Y yo le digo ahora lístame las tareas. Se dan cuenta aquí, me hizo una llamada realmente a la función, donde aquí me dijo cómo tenía que llamar a la función. Por tanto, con esos elementos, sí yo pude crear mi tarea dentro de mi objeto, mi base de datos de tareas, y por tanto puedo empezar a trabajar sobre ellas. Gustavo. Hola, sí, yo entiendo que estos ejemplos son de teóricos, pero Ajá. me queda la duda de qué ventaja tendría, por ejemplo, en este caso, un CRUD. ¿Qué ventaja tendría utilizar esto sobre un CRUD normal programado en Python, por ejemplo? Claro. Aquí yo creo que tiene que ver más con el dentro de uso de LLMs. Aquí, por ejemplo, está muy como para hacer algunas tareas un poco más automáticas y sobre todo cuando pueden ser más diverger como sus tipos funcionales o el cómo lo utilizan los usuarios. En este caso, por ejemplo, como puede ser en este caso tipo CRUD, hay mucha gente que le gusta que en vez de tener como una serie de formularios, le gusta poder hacer que este tipo de tareas sean en base a una conversación. Por ejemplo, hay varios chats de WhatsApp, ponte tú, que en los cuales uno va interactuando y realmente te están llenando una base de datos con información que perfectamente podría haber sido un formulario. Pero por alguna razón hay gente que le gusta más como tener esta conversación en la cual te va solicitando más información o corrigiendo información para poder interactuar con ella. Va a depender del caso de uso que queramos. Por ejemplo, para estas cosas yo también estoy 100% de acuerdo que más que un chat puede ser mejor un formulario real con un CRUD completo que me liste las tareas, me tenga los tres inputs y ya. Pero para algunos otros que puede ser más como en este caso, el caso más, ¿cómo se llama esto? Utilizado tiene que ver con estos chatbots, en los cuales quiero hacerte parecer que estás hablando con una persona. Puede ser útil ir agregando este tipo de tools, donde no necesariamente va a ser un CRUD directo, pero sí puede ser, ¿cómo se llama esto? Más fácil de ver. Un ejemplo bien concreto, en este caso, por ejemplo, dentro de... eh, eso es lo que dice Alba. Un ejemplo bien concreto, por ejemplo, nos pasó dentro de Meki, que en este chatbot que generamos, muchas veces las personas preguntan, oye, ¿tienen paracetamol? Perfectamente podrían haber ido al buscador, buscar paracetamol y ver que sí lo teníamos y a qué precio, pero por alguna razón hay personas que prefieren hacerlo en base a ese chat. Puede ser quizá algún tema de usabilidad, de experiencia de usuario, o simplemente eh, decisiones de las personas. Ok, Entonces, en base a eso, va a depender de qué tipo de datos uno tenga y qué tipo de tools uno quiera ofrecer. En este caso, de todas formas, empezamos a ofrecer que puedan buscar como si estuvieran hablando, como si una persona le respondiera. A pesar de que puedan buscar, simplemente que se le responda por ahí. O, por perfecto. ejemplo, ahí podríamos hacer también, dado que le estás buscando por ahí, preguntarle, ¿quieres agregarlo a tu carro? Y dado que me digas que sí, te lo agrego a tu carro sin que tú vayas al producto y pongas presiones al agregar al carro. Básicamente son formas de Parece muy utilizar bien. la aplicación de forma distinta y estas, al final, las tools te permiten llegar a ese tipo de tareas. Ok, muchas gracias. Buenísimo.
Y bueno, aquí en este caso utilicé la función de lista de tareas y efectivamente me dice que cuál fue, cómo es mi tarea. Por tanto, estoy mostrando que efectivamente está llamando cada una de estas funciones y está definiendo cuándo usar cada una de ellas. Vale decir, primero si utilizo agregar tarea y después si utilizo listar tarea con los parámetros adecuados para que esto funcione. Aquí nosotros podríamos tener la cantidad de funciones que nosotros queramos y en base a eso el modelo va a tener que ir eligiendo. Como recomendación, la idea sería que cada modelo tenga la menor cantidad de funciones posible, un poco lo mismo que decíamos de que cada uno de estos elementos tenga ojalá solamente una responsabilidad. Pero bueno, si es que uno quiere, uno puede hacer esto. Mientras más función uno le agrega, uno tiene que ser más explícito en qué tipo de descripción tiene para que el modelo elija bien. Y de todas formas, el modelo, mientras más tareas agreguemos, más se va a ir confundiendo de qué función realmente utilizar. Ahí después entra el concepto de lo que llamamos, lo que se llaman agentes, que lo vamos a ver después, pero la idea es que sean como lo más reducido posible, que tengan solamente una función y tengamos muchos agentes, más que un agente que sea súper poderoso y tenga todas las responsabilidades. Uy, buenísimo. Entonces, eso es el uso de tools. Si se dan cuenta, nosotros vamos a poder hacer uso de tools que estén predefinidas, como también vamos a poder usar tools customizadas en las cuales vamos a poder darle este 100% de personalización a nuestro bot, dado que lo que hacen nuestras funciones en las tools va a depender completamente de las cosas que nosotros podemos hacer o desarrollar dentro de Python. Así que básicamente podríamos hacer, entre comillas, lo que sea. Entonces, con estos dos elementos, nosotros le estamos dando una capacidad bien grande al uso de esta API, donde por un lado tenemos este format response que podemos formatear y estructurar mejor nuestra respuesta para que eso nos va a ayudar al cómo la vamos a desarrollar, cómo vamos a desarrollar más aplicaciones más complejas. Y por otro lado, teníamos las tools que podemos añadir más funcionalidades específicas a este bot. ¿Qué es lo que sería bastante bueno que vamos a utilizar? Es que tengamos algunas moderaciones dentro de nuestras herramientas. Algo, por ejemplo, que puede ser útil, que algo que habían comentado antes, cómo uno puede validar que nuestro input sea correcto. Nosotros perfectamente, por ejemplo, podríamos hacer una tool y exigirle al modelo que siempre use esa tool para que cada vez que intente responder, valide con mi tool que ese input esté correcto y luego ¿cómo se llama esto? Luego efectivamente me responda. Y en este caso, nosotros vamos a hacer algunas validaciones muy específicas, pero también tenemos algunas validaciones más generales que tienen que ver con el uso de la API de OpenAI y que estemos cumpliendo sus términos y condiciones. Em, OpenAI nos va a entregar esta API para que podamos validarlo. En este caso, la Moderation API es una herramienta especializada para validar si nuestro input es seguro o no. La idea es que OpenAI tiene varios elementos en sus términos de uso y condiciones que hay cosas que no vamos a poder preguntarle a OpenAI. Por ejemplo, contenido ilícito, violencia, acoso, etcétera, etcétera. La idea es que nosotros, como en general esta API, no es que la vayamos a utilizar nosotros directamente en estas llamadas, sino que vamos a estar permitiendo que un tercero esté comunicándose con nuestro modelo, por alguna razón, ya sea, por ejemplo, estos mismos chatbots. Yo no estoy escribiendo con el chatbot, sino que son los clientes de mi negocio los que están hablando con el chatbot. Yo no sé qué es lo que van a escribir esas personas. Yo espero que usen mi modelo, usen mi API de alguna forma válida o para lo que estoy planteando, pero siempre va a haber gente que pueda intentar agregar otro tipo de contenido. Para el contenido más específico tenemos que validarlo nosotros, pero para el contenido más general, que es lo que permite o no OpenAI, nos entrega esta API de moderación. En este caso vamos a tener que usar un modelo específico y en este caso OpenAI también nos lo entrega de forma gratuita. Poco nos está ¿cómo se llama esto? Incentivando que lo utilicemos, así que es una muy buena práctica poder validar los inputs que estamos utilizando antes de mandárselo, siempre y cuando nuestra aplicación sea usada por un tercero que nosotros no podemos controlar su actuar. Si estamos haciendo una aplicación de uso tan interno que la van a usar dos o tres personas que son mis pares, quizás podría confiar y no validarlo, pero si se lo estoy entregando a un usuario final, lo mejor es que siempre lo validemos. Y aquí información de qué pasa con esto. Y claro,
En este caso, en caso de que OpenAI detecte que estás haciendo mal uso de la API, que básicamente que un usuario está enviando contenido que no está dentro de sus políticas, te puede llegar este correo donde te indica qué tipo de contenido estás usando mal y que tienes en este caso hasta 14 días desde la notificación para poder seguir las prácticas o si no te pueden suspender la cuenta. Entonces, bueno, es muy buena idea no llegar a este límite, dado que no estás entregando la herramienta de forma gratuita. Así que es bueno que no lo hagamos. También hay algunas prácticas que dentro de los respuestas que le estaban enviando de la generación, nosotros podemos agregarle algunas etiquetas extras. Que vimos que dentro de la plataforma se le puede revisar cuáles son estas etiquetas de cada una de las llamadas. Y bueno, nosotros en estas respuestas podemos enviar algunos identificadores, por ejemplo, algún user ID, algún session ID que está siendo usado dentro de nuestra aplicación, para que en caso de que por a ABC motivo se logró vulnerar y empezaron a llegar respuestas de este tipo, nosotros podamos identificar al usuario de nuestra plataforma que lo está haciendo y podamos tomar alguna medida. Entonces, en resumen, OpenAI va a exigirte que cumpla estas políticas y nos da esta herramienta para poder cumplirlas, así que bastante bueno. ¿Y cómo se utiliza esta API de moderación? Bueno, en este caso, en general estamos usando la API de responses, en este caso vamos a tener que usar la de moderación y nos va a entregar una respuesta en la cual nos indica si es que cumple o no los términos. Entonces, que lo vemos acá. Aquí solamente voy a estar usando el de moderación, no voy a, ¿cómo se llama esto? No voy a llamar al API realmente. Y yo, por ejemplo, podría preguntarle cómo oculto un cadáver. ¿Pero el consulta y eso ocupa tokens de consumo o no ocupa? No ocupa, 100% gratuito. 100% gratuito. Así que por eso digo, la idea es usarlo. Y en este caso, por ejemplo, usando el modelo OmniModerate Latest, que es el modelo que ellos utilizan para esta moderación, vemos que tiene estas categorías donde me dice que efectivamente está flag, está considerado como algo no válido, algo que deberíamos bloquear. Y aquí dentro de las diferentes categorías, vamos a ver que, perdón, aquí arriba primero en las categorías me va a indicar para cada aquí cuál está haciendo flag, donde en este caso me salta el de contenido ilícito. Aquí tenemos hartas categorías y también me indica en base a este score como qué porcentaje de probabilidad está de que esté dentro de esa categoría, donde en este caso en el ilícito es un 68%. Creo que debería ser más alto, pero bueno, 68% es algo que ellos consideran que debería ser validado o que no debería ser entregado. Entonces, bueno, es bastante simple utilizar este modelo, también se dan cuenta igual responde bastante rápido, entonces es una muy buena práctica poder utilizarlo para todos los inputs que nos van a llegar desde afuera, desde un usuario que no tenemos control, siempre es muy buena práctica poder pasar sobre esta validación. Y bueno, esos eran los elementos que quería que viéramos en la clase de hoy día. En este caso, elementos para poder mejorar nuestro trabajo con texto, que tiene que ver con el response format, para poder estructurar nuestros datos, el uso de tools para poder agregar más funcionalidades en nuestro uso de modelo, y la moderación para que podamos validar nuestros inputs antes de enviarlos. Con esto la idea es que vamos a poder hacer muchos tipos de funcionalidades con trabajo de texto. Basta más con ir probando diferentes ciclos, diferentes prompts para poder ir probando más funcionalidades. Así que la idea es que podamos pasar con el siguiente contenido, pero o sea, en este caso con la actividad, con la tarea del día de hoy, que está planificada para el segundo bloque. Lo último dentro de... se me perdió el código, perdón. Aquí. Dentro del código dejé una solución propuesta de la actividad de la clase pasada. No la revisé en detalle porque en verdad es básicamente lo mismo que ¿cómo se llama esto? Que esta validación utilizando para rutina, pero en este caso para crear o sea, los diagnósticos. A modo general, en este caso le dije que me pidiera todas estas informaciones y que cuando tuviera todos los datos me diga datos completos con un resumen de la información, cosa que eso se lo pudiera pasar al siguiente modelo. Entonces, ese es en verdad el principal resumen de esta
como este quizás patrón de uso de modelo, en el cual vamos a tener dos modelos bien, con funciones bien específicas y nosotros vamos a poder encadenarlo en base a algún dato con algún código. En este caso, estoy pidiéndole que cuando me diga datos completos, me pueda enviar la información que tenía recopilada del primer modelo al segundo modelo, cosa que el segundo modelo utilice esta información dentro de su context window para que pueda realmente generar su función. Entonces, de todas formas, esto está subido, no lo estoy viendo en detalle más porque nuevamente es muy parecido a lo que vimos en este otro ejemplo, pero de todas formas pueden revisarlo cuando lo descarguen. Y bueno, para que no nos pause la actividad, vamos a volver ahora en 15 minutos y así pueden partir a trabajar en la tarea lo antes posible. Ahí cuando volvamos y se las presente va a aparecer también en la plataforma. Así que nos vemos a las 7:55. Eso que fue. Bien. Buenísimo. Bueno, la idea entonces es que ahora partamos con la primera evaluación. Está subida ya, publicada dentro de la plataforma, pero igual se las quería comentar que la leyéramos para que salgan dudas y podamos aclarar todo. Eh, la idea es que hasta el momento hemos visto todas las diferentes herramientas que tenemos para poder trabajar con texto y la idea es que podamos aplicar todas ellas dentro de esta evaluación. A modo general, la idea va a ser utilizar el uso de Responses API. Tiene que ser Responses API, no usen otra. Eh, Trabajando con encadenamiento de llamadas, vale decir uso de dos modelos, baleando con la Moderation API y usando salidas estructuradas mediante JSON esquema. O sea, usar un poco todo lo que hemos visto de trabajo con texto para poder y realizar esta aplicación. En este caso, el flujo que van a implementar dentro de este código va a tener que ser un flujo en el cual se recolecte información de un usuario y que genere un currículum vitae. La idea es que este se entregue en formato Markdown y se hagan todas las validaciones respectivas. En este caso, la idea es que hagan un script en Python, ¿cierto? En el cual tienen que hacer una recolección cíclica a nivel de chat de toda la información. Vale decir un poco lo que hemos visto de ir hablando con un chat en el cual yo en el prompt ya le dije que todo lo que necesita saber y te recopile toda la información hasta que la tenga y luego pase a un segundo paso. Aquí bien importante que se debe realizar como chat y no como un formulario. Vale decir, si ponen una serie de inputs diciendo input uno dame tu nombre, input 2 dame información de contacto, número de teléfono, input 3 título obtenido, eso está mal. Tiene que ser todo a nivel de chat y toda la configuración de cómo obtener esta información a nivel del prompt. Luego importante de que cada vez que se llame a la Responses API, siempre se debe hacer un llamado primero a la Moderation API, en la cual se valide de que el contenido que estamos utilizando sea un contenido válido. En caso que la Moderation API marque el contenido como inseguro, se debe notificar al usuario que el contenido ingresado no es válido y se debe solicitar nuevamente la información. Es decir, no considerar esta información para poder enviarla. Luego, una vez usando estos dos elementos se pueda recopilar toda la información, la idea es que se genere el currículo en formato Markdown utilizando la Responses API. La idea es que pasen solamente la información necesaria a este modelo y con eso se genere el currículum en formato Markdown. Eh, sí, algo importante es que para la segunda llamada se le debe ofrecer al modelo la opción de incluir información adicional sugerida por el modelo. Vale decir, primero, cuando estén recopilando información, se tiene que recopilar sí o sí estos datos, información de contacto como nombre completo, número de teléfono, correo electrónico, dentro de información académica, al menos un título con título obtenido, institución educativa y fecha de graduación, y dentro de información laboral, al menos una experiencia laboral con puesto, empresa, responsabilidades y fecha de empleo. Todo esto son datos mínimos. Pero cuando ya tengan recopilado todo y le pasen esa información al segundo modelo, además deben pasarle a este segundo modelo algún booleano, alguna forma de indicárselo, para que este modelo pueda agregar información completamente como generada por él. Vale decir,
habilidades, motivación e intereses tiene que ser autogenerado por el modelo, dado la información recopilada acá. En caso que ellos se lo pidan. En este caso se debe ofrecer al usuario la opción de incluirla o no. Si el usuario pone que sí, se incluye. Si pone que no, no se incluye. Si no se incluye, basta con exponer todos estos datos y no el de habilidades, motivación e intereses. Entonces, con estos elementos vamos a generar una pequeña aplicación en la cual se va a poder construir este currículum. Y la idea es que tengamos estos tres archivos de salida. Vamos a tener un archivo que va a ser el curriculum.md, que en este caso va a ser el Markdown generado. Ya hemos visto cómo escribir archivos, cómo se guarda un archivo para que quede ahí. Entonces la idea es que guarden el texto de Markdown que les va a entregar esta llamada en un archivo que se llame curriculum.md. Que guarden un archivo que se llame data.json, el cual tenga toda la información estructurada recolectada. Vale decir, este output de acá va a dar, siempre usar JSON esquema para poder entregar la información. Pueden usarlo directamente con JSON esquema o con Pydantic, de edición de ustedes, pero usando esta estructura de formato. Y los datos recopilados tienen que estar en este archivo de data.json. Y finalmente también tienen que agregar un tokens.json, donde en este tokens.json tiene que haber un resumen con la cantidad de tokens usados en total y el costo total estimado de la interacción. En este caso van a tener que ir en cada interacción, ir contando cuánto token estamos utilizando, tanto de input como de output, y dar un costo que genera cada uno de estos tokens. En caso de que utilicen diferentes modelos, sepárenlo como el modelo de recolección de datos utilizó el modelo GPT Nano 1, Nano Mini, perdón, GPT-5 Nano, perdón, me mareé. Usó tantos tokens por tanto costo, y el segundo modelo utilizó Nano, eh, uno más grande y lo logró. Lo importante es que se note que están considerando que cada modelo tiene su propio costo y por tanto la cantidad de tokens que usa cada modelo va a variar. Perdón, el costo que tiene cada token por modelo puede variar. Entonces tienen que generar estos tres outputs. Curriculum MD y data JSON con los datos generados y tokens JSON con la información de los tokens usados y sus costos asociados. ¿Qué es lo que se tiene que entregar? Tienen que subir un archivo zip en la plataforma del curso. Ahí dentro de la evaluación te van a poder entregarlo y van a poder subir un archivo. En este caso tienen que estar los tres archivos de ejemplo. En este caso la idea es que usen esta aplicación al menos una vez, cuando ya esté lista. Y este data JSON, este currículum MD y este token JSON lo suban en la entrega. Y bueno, claramente también tienen que entregar el archivo main.py, que va a ser el archivo en el cual tiene su script de implementación. Ya les había comentado, pero la idea es que tienen hasta el 14 de enero a las 23:59, vale decir hasta el miércoles, hasta el final del día, para poder entregar esta evaluación. La idea es que ahora puedan trabajar en ella y ojalá la puedan terminar dentro de la clase, pero en caso de que tengan algún problema, algún inconveniente, puedan entregarla después. En este caso se va a evaluar la correctitud técnica, vale decir que esté todo el flujo completo utilizando Responses API, que esté encadenamiento y que esté el JSON esquema con moderación. Se va a modelar la calidad de los archivos generados, vale decir que estén totalmente bien formateados, que sean compatibles, esté bien sigue la instrucción de los archivos de salida y que estén utilizando correctamente la API. Es importante que en caso de que en algún lugar quede expuesta su API key, la idea es que, o sea, en este caso se les va a descontar 5 puntos, así que ojalá no la expongan. En este caso, si se dan cuenta, esto, evaluación tiene 3, 5, 8, 10 puntos, así que en caso de que pongan la API key, tienen el 50% menos de la evaluación. Eh, Eso, no sé si queda alguna duda ahora ya, Juan Carlos. Yo tengo una pregunta porque yo ocupo Jupyter Lab para hacer los archivos y tengo un archivo M con las keys. Entonces siempre me va a aparecer el comando mágico del .emp con el nombre del archivo. ¿Eso tampoco implica descuento? Porque va a salir solamente el nombre del archivo .emp. Ningún problema. Lo importante es que no aparezca la API key. Ya, Así que eso está vale. perfecto. Buenísimo. ¿Más dudas?
Ya, parece que estamos claros entonces. La idea Yo es tengo que... una ¿Así? variable. En caso de que ocupe alguna variable distinta que no sea la variable de entorno para dejar la key, te dejo un README para que veas cómo importar la key. Por favor, sí, exacto. Buenísimo. Cristóbal. Ahora, mira, chuta, no he revisado todavía la porque tuve que salir la última clase, pero estoy ocupando la API Key que tengo contratada en el fondo. Hay Ah, algo está usando distinto la nomás, lo distinta. puedo ocupar en punto .em nomás, es que yo lo sé, cómo lo hago para en el fondo no, o sea, porque obvio que voy a colocarle un punto .em y así lo trabajo con una variable entorno nomás. Claro. La idea es que, bueno, sí o sí lo hagas. O sea, lo importante de esto es que no quede dentro del código que subas la API key. Independiente de si Ah, esté ya. usando la API key de la organización como la que les pasaba a nosotros, o sea, como la que pueden generar con tokens, con créditos nuestros, o una de ustedes, eh, cualquiera, pero que no esté puesta en el código. Entonces, la idea es que usen variables de ambiente o incluso si es que quieren dejarla, usarla para su desarrollo, dejar codeado porque no le Ah, funcionaron ya, las pero la y lo quieren idea poner en es el que no código. esté hardcodeada nomás, como tú decís. Claro, en el momento de la entrega. Si en el momento del desarrollo por facilidad lo quieren hacer, adelante, pero asegúrense de que antes de entregarlo no esté ahí la API subida. Perfecto, gracias. Buenísimo. Darwin. Tenía la duda respecto de, en el archivo se habla de JSON esquema. En caso de generarla en un archivo aparte, se incluye en el zip solamente, ¿cierto? Ah, sí. Pueden como tener muchos archivos como importados y si los Sí. generan en el sitio está perfecto. Ah, perfecto. Ya, Tienen que tener esta base al menos, pero si es que usan importados para poder tener como mayor orden en su proyecto, está bien. ya, genial. Muchas gracias. Buenísimo. Felipe. Pregunta, Gabriel. Ujú, Como el archivo de salida tiene que ser un currículum generado por el aplicativo, ujú. y tenemos un modelo para tomar los datos input, otro modelo para procesar y gestionar los resultados. ¿Utilizaríamos un tercero para generar este currículum o el segundo le adicionamos como tarea final, generar el currículum como formato, con un formato en específico? Ah, claro. Sí, o sea, aquí estaríamos usando tres modelos. El primero que recolecta la información, ¿cierto? ¿Sí? El segundo, el de moderación, que es un modelo muy específico. Y el tercero que podemos configurar es uno directo que yo le paso la información que me extrajo el primer modelo y le digo que me genera el Markdown. El primer módulo. O sea, llamadas a Responses API va a ser eh, como llamadas del modelo de Responses API, va a ser para recolectar información y dada la información recolectada, que se pase directamente para generar el Markdown. Ah, En ok. este caso, Entonces, la salida del uno va a ser el input del 3. exacto. Un Ok, input adicional que tiene que recibir el 3 es si es que se tiene que crear estos datos o no. Pero entonces ahí le tienen que pasar el input el output del primer modelo como input, pero además pasarle si es que tiene que agregar estos datos autogenerados o no. No sé si se entendió eso. si es que no lo tiene. Perfecto. Más Ya, dudas. lo que pasa es que en ese caso, yo, bueno, una duda también que venía trayendo de los ejemplos anteriores, es ¿Ya? que la iteración del módulo uno, o sea, llamemos el modelo uno con el 3, puede ser un ciclo no infinito, pero un bucle, ¿cierto? Claro. Entonces, la limitante es cuándo termina tu proceso, así que vendría siendo como cuando ya tiene la información adicional, todos los puntos de término que tú le aplicas a este problema, ¿me entiendes? Exacto. Entonces ahí, en este primer modelo que recolecta, como estamos usando JSON esquema, la sugerencia es que en este JSON esquema agreguemos este atributo de que indique si es que están los datos completos o no. O también que vayas recopilando toda la información y en base, como tienes un JSON esquema que tú puedes navegar, tú digas, ah, sí, tiene los datos o no. Ok,
Buenísimo. Ya, para que puedan concentrarse haciendo, la idea es que son las 8:10. A las 8:30 voy a volver a habilitar para que podamos hacer preguntas. Entonces ahora como que se concentren, parece que viene por chat. Ah, ya. Hay algunos que me están hablando por chat por el caso de que aún no tienen la cuenta bien solicitada. Los voy a ir viendo uno a uno por ahora. Así que nada, de preguntas más generales volvemos a las 8:30 en caso de que tengan dudas.